Hola de nuevo, ya estamos de vuelta con la última charla de las jornadas digitales antiespecistas, las formaciones. Bueno, en la anterior charla nos hemos quedado súper justas de tiempo y hemos visto que estaban llegando vuestras preguntas, que no nos ha dado tiempo entre el retardo del chat que teníamos que preparar la siguiente charla, no nos ha dado tiempo a contestarlas, pero se las hemos hecho llegar a Ichi y hoy o los próximos días veremos cómo contestarlas en redes sociales o algo pensaremos para que no queden sin respuesta. Ahora, en esta última charla, tenemos a Melinda Decker aquí. Hola, Melinda. Buenos días. Bueno, pues simplemente eso, deciros que durante la charla podéis hacer preguntas en el streaming que al final pues compartiré con Melinda para que podamos resolver dudas. Esta vez creo que tendremos más margen de tiempo porque como es la última charla no tenemos otra detrás. Recordaros que las charlas van a quedar también colgadas en YouTube para que las podáis seguir viendo fuera del directo ya. Y nada, pues os dejo con Descentrar para Recentrar, reflexiones en torno al activismo por los animales. Melinda, adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, mi nombre es Melinda, soy de Gran Canaria, de las Islas Canarias. Bueno, quería un poco introducirme, ¿no? Para presentarme, no por nada especial, sino porque un poco pues la gente que me escucha sepa de dónde pueden hacer esto que comento o esto que quiero comentar hoy, ¿no? Bueno, tengo 26 años y participo de diversos espacios activistas aquí en Gran Canaria, ¿no? Eh, eh, Hace como 5 años o 6 años más o menos me introduje en un espacio feminista, en un colectivo feminista aquí en mi isla. Era la primera vez que tenía contacto, ¿no? con algo, con lo que es el activismo en sí, ¿no? Entonces, a raíz de entrar en este espacio feminista, como comento, pues las compañeras, muchas compañeras eran vegetarianas, ¿no? Y ahí fue como los primeros contactos, ¿no? con esa idea o con esa realidad. Pues eso, ¿no? Compartir espacios al final pues te vas informando, te van diciendo, ¿no? Y yo siempre tenía como esa idea de que eso era lo moralmente correcto, ¿no? En plan, dejar de comer animales, tal, ¿no? Me parecía que tenía sentido, ¿no? Pero no terminaba de conectar para yo asumir mi parte, ¿no? Por así decirlo. Pero como comento con estas compañeras y estar ahí eh, en el feminismo y también ellas contar sus experiencias y sus visiones, ¿no? de los animales en nuestra sociedad, pues fue cuando esto, ¿no? Me hice vegetariana y posteriormente vegana, ¿no? Hasta el día de hoy. Y en este tiempo, pues he podido eh, eso, transitar muchos espacios, profundizar mucho en el tema, ¿no? Reflexionar mucho con otras compañeras, ¿no? Eh, hasta el día de hoy, como comento, ¿no? Quería, antes de seguir, ¿no? Matizar dos cosas. Súper importante para mí, que todas las dudas que tengan, que surjan pensamientos, comentarios, que lo pregunten, ¿vale? Porque para mí la parte más guay va a ser que podamos, que ustedes pregunten y podamos resolver dudas, ¿no? Porque al final es como permite más la conexión, ¿no? Y por otro lado, bueno, llevo tiempo pensándolo, ¿no? Y en esta charla, bueno, en este pequeño espacio de reflexión, eh, voy a usar la categorización animales y animales humanos, ¿no? Normalmente en los espacios antiespecistas pues hablamos de animales no humanos y animales humanos, ¿no? Pero llevo tiempo como pensando, ¿no? Que decir animales como no humanos me parece como carente, ¿no? Como animal no humano. Bueno, prefiero hacer la distinción de animales y animales humanos, ¿vale? Esa es la categoría que voy a utilizar hoy, que voy a manejar, ¿no? Entonces, bueno, mi propuesta, la que traigo, eh, como siempre, ¿no? Recalcar que todas estas ideas, pensamientos, reflexiones, ideas X, no nacen de mí espontáneamente, ¿no? Nacen de conversaciones, de reflexiones, de leer, de escuchar, de vivir, ¿no? De un montón de gente que me faltaría tiempo para citar y que ya no están en mi mente los nombres, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Esto me parece que es un acto de responsabilidad, ¿no? Que a veces parece que las ideas salen de las personas individualmente, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta que traigo hoy es eso, ¿no? Reflexiones en torno al activismo por los animales. En la descripción yo ponía 3 preguntas, ¿no? Un poco los espacios jerárquicos y verticales, ¿no? Un poco reflexionar sobre eso. También reflexionar sobre el papel de las redes sociales, ¿no? En nuestro activismo y en nosotras mismas. Y por otro lado,
si es la opresión animal la única que importa, ¿no? O la única que existe incluso, según a quien le preguntes, ¿no? Entonces, bueno, como ya todas sabemos, el especismo es una estructura, ¿no? Sí, es un engranaje histórico además, ¿no? No es algo nuevo, es algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo y que va a generar, pues, una clasificación en función de las especies, ¿no? Y dentro de esas especies, pues, la especie humana es como la más importante, ¿no? Todo eso lo sabemos. Pero además, el matiz está en que no es la especie humana toda la que biológicamente es humana, ¿no? Sino que dentro de la categoría humano, pues hay quienes son humanos y quienes están en un plano inferior, ¿no? De deshumanización. Esto lo abordaré un poquito más adelante. Entonces, obviamente que ya las compañeras durante la jornada seguramente lo han dicho, desde la perspectiva marxista, el capacitismo, ¿no? El especismo no existe por sí solo, ¿no? Se articula, se fomenta y es financiado, ¿no? Por el capital, por el patriarcado, por el sistema colonial, ¿no? Todo está, es un engranaje complejo, ¿no? Y me parece que es interesante que a veces no olvidemos, ¿no? Que el especismo es una estructura, ¿no? Y que como estructura presente en muchísimas instituciones va a necesitar de cambios estructurales, ¿no? Una reflexión que a veces siento cuando hablamos de antiespecismo o de veganismo concretamente es que parece que solo con respuestas individuales vamos a poder responder, ¿no? Solo haciéndote vegano vas a poder responder a esto, ¿no? Yo creo que ser vegano o ser vegana o asumir el compromiso en el veganismo es como la parte individual, ¿no? Que te toca de tener esas ideas, ¿no? De pensar que y de saber que los animales no merecen ser explotados, violentados, etcétera, pues la parte que nos toca a nivel individual es el veganismo, ¿no? Pero el veganismo no es la meta en sí, no es la única, no sé si me explico, no es el único planteamiento, ¿no? No es soy vegano y ya está, ¿no? Y se acabó, ¿sí? Esto lo retomaré un poquito más adelante, ¿no? Entonces, eh, aquí voy con que muchas veces planteamos el veganismo, ¿no? Como la única solución y como, ¿no? Como que ya está, llegas al veganismo y ya se acabó todo lo que hay que hacer por los animales, ¿no? Esta idea creo que se difunde mucho desde grupos de activismo verticales, corporacionistas, si me permite la expresión, ¿no? Grupos que creo que todas sabemos, que creo que no hace falta nombre, porque creo que las sabemos, ¿no? Tenemos cara y ponemos logos en mente, ¿no? Me parece que ciertos grupos son tremendamente problemáticos, ¿no? Por lo que decía, se promueve el veganismo desde una perspectiva totalmente individual e incluso con el descaro o con la osadía de despolitizar el veganismo, ¿no? Como que el veganismo es una cuestión moral que es ajena a la realidad y el contexto que viven, ¿no? Como si los animales simplemente con la moral fuesen a ser liberados, ¿no? Y además, estos grupos verticales, como comento, corporacionistas, ¿no? Que obtienen beneficio económico para seguir haciendo su labor, fomentan esta idea antropocéntrica, ¿no? De la liberación animal, ¿no? Con frases como, o lemas como, que los animales no tienen voz, ¿no? Hay que elevar la voz de los animales, o esto es un error, ¿no? Sabemos que los animales tienen su propia voz, que no es igual que la nuestra, pero la tienen, ¿no? Esto puede parecer un matiz como irrisorio, ¿no? Pero nos da cuenta del planteamiento desde que se está generando activismo, ¿no? Y además, otra cuestión problemática que me parece de estos grupos es que al existir tanta verticalidad, no existe la posibilidad de reflexión colectiva de si el discurso que se está usando es el más adecuado o no es tan adecuado, ¿no? Esto lo retomaré más adelante y me voy a centrar en otra cuestión, ¿no? Dado que, bueno, en este espacio creo que la mayoría que estemos asistiendo a las jornadas pues tenemos personas veganas o vegetarianas o vegetistas o bueno, más o menos sabemos estamos algo conocidas del tema, ¿no? En relación a lo que comentaba antes de los grupos verticales y que lo retomaré más adelante, pero que me parecía interesante ir por esta línea, ¿no? Porque creo que
creo que en estos grupos se esparce, ¿no? Esto que voy a comentar ahora es cómo desde los espacios antiespecistas y por la liberación animal estamos abordando, trabajando, contemplando el racismo y el patriarcado, ¿no? Me centro en estas dos categorías porque, bueno, por una decisión sin ningún tipo de, ¿vale? Porque sabemos que el capacitismo también está presente, etcétera, ¿no? Es muy habitual, por ejemplo, en muchas organizaciones internacionales, ¿no? Llevar a cabo campañas monotemáticas que además de ser, a mi parecer, nuevamente especistas, señalan a grupos de población muy concretos, ¿no? Puedo mencionar aquí que las tengo anotadas, por ejemplo, la campaña contra el mercado de animales vivos en Wuhan, en China, ¿no? O la campaña contra el Festival de Yulin en China, ¿no? Para detener, ¿no? el sacrificio bueno, y maltrato y violencia que ya sabemos, ¿no? De perros para ese festival para alimentación. Pero también me vienen a la cabeza campañas para prohibir el comercio, el traslado, ¿no? De corderos a Arabia Saudí desde España, ¿no? Desde España a Arabia Saudí, corderos vivos para el sacrificio, para servir como alimento, ¿no? Este tipo de campañas me parece que son tremendamente problemáticas, ¿no? Nuevamente, por lo que comento. Por un lado, son nuevamente especistas, ¿no? Porque no consiguen llegar al fin, ¿no? Y son tremendamente racistas, ¿no? Porque al final se benefician de que socialmente ya hay prejuicios, ya hay racismo, ¿no? Contra ciertas poblaciones, ¿no? Esto lo hemos visto mucho, ¿no? Seguramente conversaciones con familiares o con personas, ¿no? Es que los chinos son horribles porque comen perros y gatos, ¿no? Sin cuestionarnos que aquí en Occidente, que aquí por ejemplo en España, comemos otro tipo de animales, pero también los comemos, ¿no? Y los violentamos para consumo, ¿no? Entonces, este tipo de campañas lo que hacen es nutrirse de un sentimiento de otredad, ¿no? Un sentimiento que refuerza la idea de nosotros contra, o sea, versus ellos, ¿no? Se benefician de ese sentimiento para meter un mensaje que en principio puede ser que sea por los animales, pero al final no. ¿Qué diferencia hay entre el traslado de corderos de España a Arabia Saudí con el sacrificio de corderos aquí en España en Navidad, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Creo que no hay ninguna diferencia, ¿no? Ambas son situaciones en las que los corderos, el animal en concreto que sea, está sufriendo, ¿no? Pero porque decidimos, porque nos parece prioritario, es señalizar una práctica concreta que además, casualmente, la llevan a cabo grupos poblacionales en los que ya socialmente son estigmatizados, ¿no? Son señalados como diferentes, ¿no? Y por otro lado, digo que son tremendamente específicas porque al final no, no solucionan, ¿no? Parchean y parchean de una forma equivocada porque al final creo que lo que consiguen pues es aliviar conciencias, ¿no? Y reforzar, como digo, la idea de nosotros versus ellos, ¿no? Pienso también en si cuando, por ejemplo, ocurre la matanza de focas en Noruega, ¿no? Se utilizan, ¿no? Las mismas narrativas, los mismos comentarios, los mismos pensamientos, ¿no? Frente a cómo señalamos ese tipo de prácticas o cómo se señalan, por ejemplo, otro tipo de prácticas como la fiesta del cordero o esto, ¿no? Por ejemplo, el festival de Yulin o otras prácticas especistas que tengan como foco otros animales que no sean los que en Occidente consideramos consumibles, ¿no? Creo que es algo interesante, ¿no? Reflexionar cómo cómo beneficiamos a la idea racista, ¿no? que comentaba. Por otra parte, otra reflexión que me surge siempre en espacios antiespecistas o por el versión animal es la trivialización de la esclavitud, la trivialización del holocausto para hablar de los animales, ¿no? Es continuo, ¿no? Yo desde que me inicié veía estas imágenes, ¿no? Y me generaba como no entiendo, ¿no? Me perturbaban, pero no sabía por qué, ¿no? Con el tiempo he sabido ya por qué, y somos muchas las activistas por los animales, negras o racializadas en general,
que lo hemos señalado, ¿no? Y hoy pues pretendo un poco explicarlo, ¿no? Que podamos también hablarlo después. Es totalmente fuera de lugar hacer comparaciones entre la esclavitud negra en Estados Unidos con la situación de los animales, ¿no? Primero porque estamos estableciendo como que la esclavitud, de entrada estamos estableciendo que la esclavitud es un hecho puntual, ¿no? Que fue en un momento concreto en Estados Unidos, X, ¿no? Cogieron personas negras, llevaron a Estados Unidos, esclavitud y se acabó, ¿no? Estamos simplificando el proceso porque la esclavitud no fue solo eso, la esclavitud fue en toda América y bueno, la esclavitud sigue presente en el mundo. Estamos trivializando, estamos simplificando este proceso y además estamos haciéndolo algo del pasado, estamos desconectándolo con el presente, en plan, las personas negras sufrían por la esclavitud, ¿no? En el pasado, pero ya hoy no se sufre por la esclavitud y las personas negras no tienen ese tipo de problemas, ¿no? Lo simplificamos, lo hacemos del pasado, establecemos que ya terminó, ¿no? Que ya, como ya pasó ese tiempo, ahora lo que toca es centrarse en los animales, ¿no? Y si no te gustaba la esclavitud de las personas negras, pues no puedes estar a favor del sufrimiento de los animales, ¿no? Y además, lo más importante, y es donde yo noto que hay más crispación, ¿no? Porque no se termina de entender, ¿no? Estás comparando a personas negras y racializadas con animales. Y mucha gente vegana y antiespecista, pero es que, ¿no? Como que es especista que yo diga esto, ¿no? Porque animales humanos y no humanos somos todos iguales y deberíamos ser iguales, ¿no? Esto en la teoría, en el papel, en un mundo ideal, está genial, pero la realidad es que las razas no son cosas del pasado, no vivimos en una era post-racial en la que la raza no significa nada, ¿no? La raza está operando, está funcionando todo el rato, incluso cuando no hayan personas racializadas en el espacio, o que sea, ¿no? Entonces, comparar a personas negras y racializadas, por este caso personas negras, con animales, refuerza la deshumanización que las personas negras sufren hoy en día y que es un proceso histórico que lleva un montón de años. Entonces, si yo pongo una imagen de una persona negra linchada en Estados Unidos, bueno, que es lo que vuelvo a decir, ¿no? Saco de contexto, trivializo, lo pongo, sin, ¿no? Esa persona, sin saber la historia de esa imagen, por ejemplo, y la comparo con una jaula de cerdas en el matadero, ¿no? En plan, si no te gusta esto, no te gusta esto, ¿no? Estoy trivializando y estoy equiparando a una persona negra que es la categoría humana, pero que sabemos, como digo, que estamos deshumanizadas históricamente, la estoy comparando con un animal. Entonces, de entrada, si yo creo que eso lo comentaré más adelante, ¿no? De entrada, eso, de espacios antiespecistas, pero es que, bueno, somos todos iguales, ¿no? Eso está muy bien cuando tú ya tienes tu categoría humana, ¿no? Las personas blancas no tienen que plantear si son humanas o no, si se las trata humanamente o no, si pertenecen a esa categoría o no. Porque es una categoría que ya tienen, es una realidad que ya viven. Las personas negras son continuamente deshumanizadas, como digo, y es un imaginario histórico que no es algo nuevo, no es algo de ayer, ni es algo de hoy, ni es algo mío, ¿no? Es algo histórico, ¿no? Entonces, hacer esta comparación lo que deja en el espectador que lo ve es persona negra igual que animal, mismo nivel, ¿no? Y deshumanizo. En un mundo ideal, en un mundo idealísimo, seríamos todos iguales, pero hoy por hoy no lo somos, ¿no? Y hay muchas activistas, ¿no? Negras que hacen unos análisis muy buenos de cómo el especismo y el racismo, ¿no? Están completamente entrelazados, ¿no? Porque al final, lo que decía antes, ¿no? La categoría humana no es una categoría universal, ¿no? Y no solo una categoría biológica, ¿no? Es decir, existe en la biología de, yo sé, humano y ya está, ¿no? Es un constructo social incluso, ¿no? Entonces, existe esa deshumanización y utilizar mensajes, dinámicas, imágenes que continuamente hablen de esclavitud negra con animales o en el caso del holocausto, ¿no? Con imágenes que creo que son totalmente desafortunadas, ¿no? Es decir, el holocausto, la época, ¿no? En Alemania es totalmente deplorable, como lo es los mataderos, ¿no? Estamos trivializando, ¿no? El holocausto tenía una configuración, tenía unas ideas, ¿no? No podemos banalizar vivencias que no estamos viviendo
y que, como digo, no son cosas del pasado solo, ¿no? Sino que se trasladan a hoy, ¿no? Creo que es realmente irrespetuoso, ¿no? Y desde que una compañera o unos compañeros o personas activistas veganas racializadas dicen, oye, deja de utilizar este argumentario, debería ser tenido en cuenta, ¿no? Y sin embargo no se tiene en cuenta, ¿no? Afrofeminas, un espacio, una revista digital, un espacio para mujeres afro, de habla hispana, pero para todo el mundo. Subí esta semana un post, ¿no? Muy, muy bueno, la verdad que recomiendo. Eran imágenes sencillitas, ¿no? ¿Qué es el veganismo blanco, no? Los comentarios, porque me gusta informarme, digo, voy a ver qué está comentando la gente, ¿no? Y la gente pues caía en lo mismo, ¿no? En decir, como que eso son cosas, como que plantear estas problemáticas rompe el movimiento, ¿no? ¿no? De hecho, no lo rompe, lo amplía, ¿no? Porque nos permite decir, oye, pues a lo mejor esta estrategia que estamos utilizando está reforzando ideas que ya existen y que no nos vienen, y que no nos vienen bien, ¿no? Y al final, la consistencia, ¿no? La coherencia en el movimiento con la libertad animal no es dejar de lado los animales, ¿no? Que es lo que también la gente ponía en este post, ¿no? Bueno, es que si hablamos de esto, estamos dejando de lado los animales. No se trata de dejar de lado los animales, se trata de encontrar la forma de que los animales estén en el centro sin utilizar dinámicas, estrategias, imágenes, leyes, etcétera, que opriman más a quienes ya están oprimidas en la sociedad, quienes ya están señalizadas, ¿no? Como es, como comentaba antes, ¿no? Las campañas estas monotemáticas, o en este caso, comparar el especismo actual con la esclavitud, ¿no? Además, todo esto nos deja la idea de que ser vegano o ser vegana automáticamente hace que desmontemos años de especismo interiorizado y de racismo interiorizado, ¿no? Por desgracia, ¿no? Es decir, a nivel individual, pues podemos llegar al veganismo desde muchas partes, ¿no? Pero que ya seamos veganas o nos definamos como veganas no desmonta y no implica que estemos trabajando activamente para desmontar también el especismo que tenemos todas y el racismo que tenemos todas, ¿no? Por supuesto. Entonces, son cuestiones que urge plantearse, ¿no? Urge decir, oye, ¿qué es lo que estamos perpetuando, ¿no? Supuestamente en pro de los animales, ¿qué es lo que estamos fomentando, ¿no? Otra de las reflexiones también que he visto o que oigo o leo en espacios por la liberación animal es que cuando suceden estas cosas, ¿no? Cuando ya hay casos, ¿no? Y eso lo comentaré un poquito más adelante, cuando ya hay casos, ¿no? De personas concretas y esto, ¿no? En un post de Facebook o de Instagram, ¿no? Gente vegana comentando, pues, esos comentarios racistas, comentarios machistas, comentarios X, ¿no? Siempre hay un sector que dice, bueno, es que esa gente racista, machista, X, no son veganos, porque el veganismo es defender no, el derecho a vivir de todas las especies, ¿no? Esto es un error, ¿no? Esto lo sale, entiendo que es de la buena intención, pero es que es lo que decían, ¿no? No es automático que uno se defina como vegano y ya vaya a contemplar todas las perspectivas y ya vaya a comprender el engranaje y la implicación individual y la participación que tiene en perpetuar o legitimar distintos sistemas de opresión, ni siquiera en el especismo, ¿no? Entonces, cuando hay sucesos así, cuando hay comentarios así, cuando hay agresiones machistas dentro del movimiento, lo que se debe hacer es abordar, ¿no? Abordar la temática y ser honestos y decir, oye, está pasando esto, ¿no? No automáticamente decir, es que esa gente no es vegana, ¿no? Porque eso al final es una forma de quitarnos responsabilidad, ¿no? De qué mensajes estamos perpetuando, ¿no? Y, y esto es importante porque si reflexionamos sobre cómo estamos difundiendo el veganismo, cómo estamos difundiendo el antiespecismo, cómo estamos trabajando por la liberación animal, podremos ver por qué este tipo de situaciones se siguen dando, ¿no? Por qué este tipo de narrativas, por qué este tipo de agresiones machistas, racistas, etcétera, se siguen dando, ¿no? Eso lo dejaré un poquito para más adelante, ¿no? Y otra de las cuestiones, ¿no? Que salen también con estos temas, ¿no? Pongo un ejemplo. El año pasado, mayo, junio, julio, fueron las protestas, bueno, internacionales a raíz del asesinato de George Floyd en Estados Unidos por manos de la policía.
la policía de Estados Unidos. Es una estructura opresiva o estructura que históricamente se ha encargado de reprimir a los cuerpos negros y cuerpos racializados en general, ¿no? Entonces sucede un asesinato racista en un marco de muchas agresiones y muchos asesinatos racistas en Estados Unidos. Suceden un montón de protestas del movimiento Black Lives Matter, ¿no? Y en una de las protestas, de las manifestaciones, etcétera, un activista negro portaba una cabeza de cerdo, ¿no? Una cabeza de cerdo real, quiero decir. Y las reacciones en internet, ¿no? En comentarios, ¿no? En espacios antiespecistas es siempre la misma dinámica, ¿no? Me quedo con lo que me interesa, que es decir, me quedo con que hay una cabeza de cerdo y digo, y esto se puede buscar fácilmente, ¿no? En plan, cómo el movimiento Black Lives Matter va a pedir justicia haciendo eso, ¿no? Esos son los comentarios y ese es el resumen básico de lo que la gente decía, ¿no? Sucede entonces que criminalizamos o señalamos con mayor fuerza el especismo que existe, que como sabemos, el especismo es estructural, atraviesa en todo el planeta, ¿no? Por desgracia. Señalamos el especismo de un grupo concreto y reforzamos una idea, ¿no? Es que como van a pedir justicia si llevan una cabeza de cerdo, ¿no? Como si la policía estadounidense o los grupos policiales en general no utilizaran animales para reprimir a manifestantes, para reprimir a la población, como si eso fuese algo exclusivo del movimiento Black Lives Matter, ¿no? Como si históricamente no pretendo justificarlo, ¿no? Lo que pretendo es como ampliar, ¿no? Como si comúnmente en espacios antifascistas, antipoliciales, el cerdo siempre ha simbolizado a la policía, ¿no? Entonces no es algo exclusivo. Lo que no es correcto, lo que yo creo que no es de recibo, es que suceda esto. Y ya por eso la gente diga, lo que tú estás diciendo no tiene sentido, porque también había muchos activistas diciendo esto. Bueno, tus reclamaciones no importan porque estás llevando una cabeza de cerdo, ¿no? Esto no se hace en pro de los animales, ¿no? Esto no se hace en pro de ese cerdo, esto se hace en pro de reforzar la supremacía blanca y reforzar este racismo que tenemos, ¿no? Pongo otro ejemplo. En las protestas en México hace un par de años, un año y medio, 2 años, a raíz de, bueno, como siempre, violencia patriarcal hacia las mujeres, una activista feminista hizo lo mismo, ¿no? Portaba en una pica, en un palo, una cabeza de cerdo, ¿no? Y un montón de comentarios, ¿no? Y el planteamiento de la gente era, piden respeto, lo mismo, ¿no? Piden respeto y llevan una cabeza de cerdo, ¿no? Otra vez reforzamos la misoginia, ¿no? Cuando soltamos ese tipo de comentarios, cuando la gente hace ese tipo de comentarios, no está buscando luchar por los animales, ¿no? Está buscando reforzar su idea de lo que se debe hacer, ¿no? Con esto no quiero decir que eso esté correcto, ¿no? Que haya que llevar cabezas de cerdo, ¿no? Me parece un despropósito. Lo que no voy a hacer, lo que no es de recibo, es señalar más lo que hacen unos que lo que hacen otros, ¿no? Lo que no puede ser de recibo es que el posicionamiento de personas, de grupos activistas verticales, como comentaba al principio, que lo retomo después, el posicionamiento público sea simplemente señalizar se ha usado una cabeza de cerdo, entonces tus reclamaciones no tienen sentido, ¿no? Eso me parece inconcebible, ¿no? No puede ser que el único pronunciamiento que hagas como entidad colectiva y a nivel individual frente a un tema tan urgente como es la violencia patriarcal o la violencia racista sea simplemente decir que te parece mal y que no vas a apoyar ese movimiento porque ha usado una cabeza de cerdo, ¿no? Esto, como digo, no parte de un interés por los derechos de los animales, no parte de un interés de decir qué es lo que a ti te parece moralmente aceptable y además reforzar tu idea de ¿no? tus ideas misóginas y tus ideas racistas, ¿no? Porque además una alternativa a esto podría ser, por ejemplo, decir o presentar o exponer activistas racializadas, negras, mujeres feministas, etcétera, que ya estamos haciendo críticas, que ya estamos haciendo trabajo en este sentido, que entendemos, por ejemplo, que es compatible reivindicar la humanidad y reivindicar los derechos para las personas negras o las utilizadas en general
y reivindicar la figura de los animales y entender que no es posible seguir tratándolos como lo seguimos haciendo, ¿no? Antes de, de caer en suprimir todo un movimiento, existe la alternativa de decir, oye, estas activistas ya lo están diciendo, ¿no? Ya están diciendo desde una perspectiva integradora, decir, somos feministas, entendemos que la violencia patriarcal se articula con el especismo y con el sistema colonial, ¿no? Frente a eso, pues se fomenta y se permite que existan colectivos y grupos verticales y jerárquicos, nuevamente repito, que el único pronunciamiento que hacen sobre un problema importante sobre un sistema de opresión sea este, ¿no? No, no creo que sea casualidad, ¿no? Y otra cosa que me parece interesante en este tema, ¿no? Es pensar que al final eh, parece que las personas negras, LGTB, mujeres discapacitadas, etcétera, nos deben algo, ¿no? Es como eh, que exista gente LGTB, mujeres, negras, ¿no? Entendiendo separado, ¿no? Pues sabemos que la realidad es compleja, ¿no? Que sean especistas no significa que no tengan derecho a reivindicar aquello que, 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 que piden, ¿no? Es como bueno, tienes que completar un abanico muy amplio para que tu reivindicación sea escuchada, ¿no? Perdona, el racismo es un problema independientemente de que el especismo también lo sea y de que existan personas negras especistas, porque, spoiler, existen personas blancas especistas, ¿no? Pero ahí no se reclama, ¿no? Parece que no se debe nada, ¿no? Y de la misma forma cuando señalamos, ¿no? Comentarios de pasillo, escuchas, cosas que se ven, ¿no? Ah, bueno, será activista LGTB, pero bien que, yo qué sé, que monta a caballo, ¿no? Como si una cosa quitara la otra, ¿no? Al final lo que estamos haciendo con esto es, repito, perpetuar la idea de que las personas que pertenecen a ciertos colectivos nos deben algo o debemos algo y de que esas reclamaciones no tienen sentido si yo, hombre blanco, cis, hetero, ¿no? Que ya sabemos, no las apruebo, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? El especismo es un problema global que nos atraviesa a todas, que no debe ser más señalado en grupos poblacionales específicos, ¿no? Y menos, por supuesto, justificar que siga existiendo violencia contra personas negras, racializadas, migrantes, mujeres, etcétera, porque perpetúan el especismo, ¿no? Bueno, el sistema es especista. En esta línea, eh, lo que venía diciendo al comienzo, ¿no? Estos grupos, si participamos de grupos verticales, de grupos jerárquicos, y no participamos de grupos de base, ese tipo de mensajes son expuestos muy continuamente, ¿no? Creo que la potencialidad de los grupos de base es que nos permiten eh, tener espacios de acción, pero también espacios de reflexión, ¿no? Espacios en los que estemos en el tú a tú colectivo y podamos plantear esas cuestiones, ¿no? Y podamos establecer eh, formas de abordar estas problemáticas o incluso formas de atender cuando en nuestros espacios hay agresiones eh, machistas. Creo que, bueno, si esté un poco en redes, más o menos, eh, salen informaciones de hombres activistas del movimiento, tanto en España como a nivel internacional, que usan esas posiciones de poder que ya tienen, ¿no? Y que además les conferimos dentro de del movimiento por la liberación animal para llevar a cabo agresiones, violaciones, vejaciones, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la potencialidad de los grupos de base nos permite que podamos accionar y podamos reflexionar sobre esto, eh, podamos descentrar para recentrar, ¿no? Para trabajar. También creo que es importante, como reflexión, ¿no? Cómo entendemos la liberación animal o el movimiento por la liberación animal y cómo importamos formas, formatos y discursos de otros contextos y los pretendemos establecer de igual forma allá donde vivamos, ¿no? Creo que no es descabellado saber que el contexto canario no es igual que el contexto de Madrid y no es igual que el contexto de Extremadura
y no es igual que el contexto de Melilla, ¿no? Entonces, me parece que es interesante que reflexionemos si estos formatos, estos discursos, se adaptan a nuestro territorio, ¿no? Creo que es importante que los discursos se adapten al territorio, ¿no? Al final, si no caemos incluso cuando veo que estos formatos se exportan, ¿no?, al sur global y se trabajan en el sur global con este planteamiento, ¿no? Creo que ahí estamos, ¿no?, haciendo pinceladas coloniales, ¿no? Porque al final parece que los formatos de cuanto más al norte mejor va a ir bien en todos los sitios, ¿no? Yo creo que es interesante, que no es un trabajo a corto plazo, ¿no?, ni individual, sino a nivel colectivo, reflexionar las realidades que vivimos en el territorio, ¿no? Cuáles son las problemáticas que existen en nuestro territorio en cuanto al especismo y cuáles son las problemáticas que existen en el territorio en cuanto eh, a cómo se vive, ¿no? Creo que no es lo mismo abordar el especismo o trabajar desde el antiespecismo en una zona, en un territorio en la que hay muchísima pobreza económica, estructural, quiero decir, ¿no? Creo que no es lo mismo que manejarnos siempre en los mismos espacios, en los mismos espacios que ya más o menos tienen un nivel común, ¿no? Creo que eso también es otra cosa que podemos reflexionar, ¿no? Eh, si estamos haciendo, si estamos llegando a donde hay que llegar, si estamos llegando a poblaciones distintas o si estamos llegando a las mismas poblaciones siempre, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que el veganismo sea accesible, ¿no? Otra de las cosas que estos grupos verticales y que se proclaman mucho, ¿no? Más allá de los grupos verticales, se proclaman mucho, ¿no? El veganismo es fácil. Entiendo que estamos hablando de veganismo, eso, ¿no? La práctica, ¿no? El suprimir los alimentos de origen animal, no usar sus pieles, ocio, etcétera, ¿no? Creo que es osado, ¿no?, decir que el veganismo es fácil, ¿no? Yo al principio pensaba que estaba bien decir que el veganismo es fácil, ¿no? El veganismo no es imposible, eso sabemos que sí, que vamos a decir que no será imposible, ¿no? Pero no que es fácil, ¿no? Porque estamos eliminando la posibilidad de que existan un montón de personas humanas que vivan contextos muy diferentes que les puedan hacer más o menos accesibles llevar a cabo el veganismo. Y por accesibilidad no me refiero a que sea más caro o más barato, ¿no? Sino una accesibilidad incluso educacional, que ese mensaje te llegue, ¿no? Te llegue a nivel, te llegue, me refiero físicamente, no que te llegue intelectualmente, ¿no? Es interesante, ¿no? Es interesante plantearnos eso, ¿no? Cómo lo abordamos, cómo lo trabajamos, ¿no? Y creo que cuando llevamos los mismos mensajes siempre, con las mismas estructuras, con la misma narrativa, no caemos en esto, ¿no? En decir que el veganismo es fácil y que es para todo el mundo, ¿no? Y no entender que a lo mejor hay circunstancias que lo pueden complicar o lo pueden hacer inaccesible, más allá de que sea más barato comprar un bote de lentejas o no. Otra cosa que me parece interesante es, y que, bueno, interesante y peligroso, ¿no? Es cómo se está desde ciertos espacios o ciertas personas, colectividades, señalando que el veganismo no es político, ¿no? Esperen que tengo una alergia hoy, discúlpenme, grabado para la posteridad. Como decía, ¿no? Plantear que el veganismo no es algo político, como que es algo, eso, ¿no? Moral y ya está, ¿no? Esto, como decía, puede parecer bien intencionado, ¿no? Puede parecer, sí, claro, el veganismo no es política, el veganismo es una cuestión individual, ¿no? Pero es que si entendemos que el especismo es una cuestión estructural que se cimenta, se apoya, se sustenta, se financia con otros sistemas de opresión, entendemos que no podemos plantear que el veganismo no es político, ¿no? El veganismo político es una respuesta a, a un problema, ¿no? No nos quedamos ahí, vamos más allá, ¿no? No puede existir neutralidad política en el veganismo, ¿no? Porque esta neutralidad política, que no es neutralidad al final, es simplemente no posicionarse y beneficiar la statu quo. Esto es importante porque si profundizamos y tenemos la posibilidad de formarnos con compañeras, de escuchar, de leer, de ver, entendemos que es necesaria una estrategia desde muchos frentes para poder eliminar el especismo, ¿no? Para poder eliminar las estructuras de instituciones especistas.
Entonces es un error plantear que el veganismo no es política, el veganismo es político y debe articular respuestas políticas individuales y colectivas a un sistema estructural que nos atraviesa, ¿no? Entonces no hay cabida a decir que el veganismo no es política, ¿no? O a decir que no hay que posicionarse, ¿no? En el resto de sistemas de opresión, cuando sabemos que están sustentando al especismo, ¿no? Y además, no beneficia a los animales decir que el veganismo no es político o plantear la liberación animal como algo ajeno de la política, no les beneficia porque necesitan de la política, todo es política, ¿no? En el día a día, cuando estamos en los espacios activistas lo entendemos, ¿no? Como ven, yo tengo como muchas reflexiones, ¿vale? Espero que más o menos se entienda el hilo conductor o se pueda comprender y me haga yo comprender sobre todo, ¿no? Otra cosa que comentaba, ¿no? En torno a los activismos de base, ¿no? Creo que también es interesante que salgamos de ese rol, de esa idea heroica, ¿no? De plantear ídolos, de plantear héroes, y digo héroes, no heroínas, ¿no? Porque además es curioso, ¿no? Lo dice el activista Christian Sebastian, que es un activista antiespecista afroamericano, ¿no? Muy bueno, que lo recomiendo leer siempre. Dice, ¿cómo puede ser posible que para hablar de liberación eh, posicionemos como caras visibles y como líderes a personas que no tienen que plantearse su humanidad, no tienen que plantearse su orientación, no tienen que plantearse su capacidad o discapacidad, no tienen que plantearse su blanquitud, ¿no? Con esto que quiero decir que es curioso que pongamos como líderes del movimiento y de los movimientos a hombres blancos y heterosexuales que ya sabemos, ¿no? Sabremos algo las oprimidas de lo que es vivir oprimida, ¿no? Y de cómo a lo mejor se pueden articular formas de liberación, ¿no? Eso es curioso. Pero es interesante y me parece que es peligroso, ¿no? Caer en el heroicismo, ¿no? Es como, hay una compañera, no me acuerdo el nombre, hacía una similitud, ¿no? Entre el complejo de Salvador blanco y el complejo de Salvador blanco humano, ¿no? Como muchas veces caemos en esto, ¿no? En poner a esto, ¿no? Líderes, hombres blancos, etcétera, como líderes del movimiento y además con un complejo como salvador, ¿no? Como que vamos a salvar a los animales, ¿no? Dejándolos a ellos en una posición como de títeres, ¿no? Sin voz, etcétera, ¿no? Y además es perjudicial, ¿no? Se ha visto un activista, no me acuerdo el nombre, lo tengo aquí, Jason, bueno, un activista australiano, bueno, quien conozcas lo sabrá, si lo pueden poner en comentarios, ¿no? Que ha hecho mucho trabajo en pro de los animales, etcétera, ¿no? Que eso no se quita, pero como en los últimos años, ¿no? Bueno, los últimos años al final es algo que se ve venir, ¿no? Cuando el ego es muy grande, en los últimos años y lo último que ha pasado, lo último que se ve es que, creo que esto fue en el 2000, este año, el 2021 o 2020, no me acuerdo, hizo una campaña para recaudar dinero y la gente pensaba que le estaba dando dinero para que él siguiera haciendo su labor de concienciación, de difusión del mensaje, etcétera, ¿no? Y al final el tío está utilizando el dinero para su beneficio, para sus vacaciones, para pagarse una boda, ¿no? Esto puede parecer como gracioso, ¿no? Puede parecer como, es un caso, ¿no? Pero explica o nos ilustra la problemática de poner en pedestales a personas que hacen un trabajo totalmente individualista y totalmente autorreferenciado, ¿no? De hablar de sí mismo y ellos ser la cara visible, ¿no? No es un trabajo colectivo, ¿no? Creo que eso se puede contrarrestar con el activismo de base, ¿no? Con el activismo colectivo, ¿no? Es, lo estamos viendo con el tema de la pandemia, no vamos solos a ninguna parte, no vamos solas a ninguna parte, ¿no? Entonces es interesante dejar de poner héroes, dejar de poner líderes y empezar a trabajar en colectividad, que es lo difícil, eso es lo difícil, ¿no? Tiene su complejidad, pues ahí es donde tenemos que estar, ¿no? Crear grupos de base que se ajusten a la realidad del territorio y la realidad de las personas del territorio, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho la idea de Nora antiespecista, ¿no? Además me gusta mucho, le felicito compañeras, ¿no? El reivindicar, ¿no? La lengua propia, ¿no? En este caso el euskera, ¿no? Me parece que es una apuesta súper interesante y súper necesaria, ¿no? Frente a estas dinámicas colonizadoras universalistas, ¿no?
Y ya un poco por ir cerrando, ¿no? Que lo comentaba en la descripción del espacio de hoy, ¿no? Las redes sociales, ¿no? A mí me surgen dudas, ¿no? A veces sobre el uso que hacemos de las redes sociales, ¿no? Por supuesto, pues se está viendo, ¿no? Ahora mismo con las protestas en Colombia, las medidas que está tomando el gobierno colombiano, aparte de la represión, de censura en redes sociales, ¿no? Yo creo que tenemos que ser muy conscientes, por supuesto, toda la solidaridad con las compañeras y los compañeros colombianos en una reivindicación justa que están haciendo. Eh, Debemos ser muy conscientes que las redes sociales no son nuestras amigas, ¿no? En el sentido, pueden ser nuestras aliadas en un momento concreto, pero no son casuales, ¿no? No son espacios neutros, son espacios que no sean controlados, ¿no? No son espacios que no tengan intervención como estamos viendo, ¿no? Eh, entonces, también en redes sociales surge algo, ¿no? Creo que la inmediatez de las redes sociales a veces puede hacer parecer que esa inmediatez se traslada a los procesos individuales de cada uno, ¿no? Eh, es decir, no creo que sea posible ir cambiando a golpe de tweet, ¿no? A golpe de tweet me refiero, interiorizar una idea o entender una idea requiere de un tiempo, ¿no? Creo que muchas veces la inmediatez de las redes sociales, sobre todo Twitter, ¿no? Que es muy rápida, puede hacer parecer que los cambios son, ¿no? Sí, pam, pam, ¿no? Súper rápidos, ¿no? Otra cosa que me preocupa es si, si quizás nos estamos quedando en una burbuja, ¿no? Creo que, es decir, las redes sociales son parte de nuestra realidad, pero no son la única realidad, ¿no? Y sabiendo que las redes sociales tienen mecanismos y formas para hacer que nos lleguen las informaciones que nos interesan o que a otros les interesan, creo que podemos caer en crear una burbuja que después no se traslada a la realidad, ¿no? Eso es algo que me preocupa a veces, ¿no? Si creemos que solo el debate o la disputa está en redes sociales, y si esa disputa y ese trabajo se traslada luego a la realidad, ¿no? A veces creo que no, a veces creo que se produce como nos vamos cerrando, ¿no? Nos vamos quedando y parece que esto que estamos comentando, esto que estamos trabajando, todo el mundo ya lo sabe, ¿no? En la población normal, allá donde vivamos, ¿no? La inmediatez, ¿no? Y por otro lado, otra cosa interesante que me parece también a replantearnos es que existen, esto lo leía en un artículo de Pícara Magazine, como en yo tengo cosas, no me acuerdo el nombre, pero tengo cosas, ¿no? Todo esto siempre lo recalco porque las ideas no nacen de una sola persona sola, ¿no? Leía en Pícara Magazine, ¿no? Respecto al feminismo, ¿no? Pero creo que es igualmente aplicable, ¿no? En redes sociales estamos llevando a las redes sociales debates internos de los grupos, de los colectivos, de los movimientos, que puede parecer que no pasa nada, pero creo que puede provocar eh, que intervengan en el debate personas que no están en el movimiento, que no están entendiendo el hilo conector, y puede crear una imagen o una idea de ruptura que creo que es mayor de la que es en realidad, ¿no? Eh, en el feminismo lo estamos viendo, ¿no? Pero en el especismo, en el movimiento especista, mejor dicho, creo que lo podemos ver, ¿no? Creo que hay muchos debates internos que deberían llevarse a las asambleas, deberían llevarse a los territorios, deberían llevarse a las colectividades, y no solo dejarlos en el terreno de disputa de las redes sociales, ¿no? En las que intervienen gente, personas que no participan del movimiento, pero además podemos dar una sensación de fractura. Yo quiero pensar que es una sensación más que una fractura real, eh, que nos divide, ¿no? Que establece posturas irreconciliables, ¿no? Creo que no pueden ser un arma de doble filo, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Siempre apostar por la colectividad, apostar por las asambleas, apostar por las redes, apostar por las plataformas, apostar por reflexionar, ¿no? Por formarnos, por aterrizar conceptos, ¿no? Y por replantearnos. Esta propuesta que yo he traído hoy, que espero haberme explicado sinceramente, esta propuesta está abierta, ¿no? No es una realidad que yo vivo ahora mismo y que tengo en mente, ¿no? No es la única realidad, ni debe ser tomada al pie de la letra, en el sentido de eh, está sujeta a reformularse y a modificaciones, ¿no? Bueno, quería cerrar esta pequeña intervención con una cita de Asco y Silco, que son dos chicas, son hermanas
estadounidenses tienen un libro que se llama Ensayos sobre cultura pop, feminismo y veganismo negro, y la cita me gusta mucho y la quiero rescatar, ¿no? Dice: necesitamos alentar a las personas a cuestionar sus comportamientos para que se encuentren en un terreno conceptual de confusión. Porque este terreno conceptual de confusión es una de las experiencias más revolucionarias de habitar, porque no estamos sujetos o sujetas a comportamientos o normas opresivas, ¿no? Continúa ella. Estoy aprendiendo a aceptar que sentirme incómoda es bueno, que el concepto de sentir vergüenza por admitir que no lo sabemos todo, o que nos falta humildad para hacer preguntas cuando algo no queda claro, es patriarcal y nos viene dañando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo destaco esta línea, ¿no? Aceptar que mi perspectiva está sujeta completamente a mi experiencia de vida y no es objetiva ni universal, me hace seguir desaprendiendo y agregando matices y sentir la necesidad de escuchar voces distintas a la mía. Me parece que es una frase súper clave, ¿no? Entender que nuestra experiencia no es universalizable, no es objetiva, ¿no? Es nuestra experiencia, que es interesante ponerla en colectividad, ¿no? Trabajar desde la colectividad, trabajar desde la reflexión, desde la incomodidad que nos puede generar, ¿no? Replantearnos muchas cosas que dábamos por hechas, ¿no? Que dábamos por hecho, ¿no? Cosas como lo que venía trabajando, lo que venía comentando, ¿no? Ideas de que los animales no tienen voz, ¿no? A lo mejor es momento de plantearse que los animales tienen voz, ¿no? Ideas de necesitar héroes o líderes para los movimientos, ¿no? A lo mejor es interesante apostar por la colectividad y sobre todo apostar por, eh, por quienes ya nos encontramos oprimidas, ¿no? Quienes formamos el grueso del movimiento antiespecista, además, que somos el 80%, ¿no? Según estadísticas, siempre hemos sido la mayoría, ¿no? Apostar por repensar, apostar por un trabajo más lento que nos permita trabajar matices, ¿no? Y trabajar por accionar, ¿no? Si hay algo que estamos viendo que no funciona, lo cambiamos, ¿no? Hacemos otra cosa, no tenemos por qué siempre hacer lo mismo porque siempre se ha hecho así, ¿no? No tenemos que pertenecer a grupos internacionales verticales jerárquicos porque sea lo que parece que hay que hacer, ¿no? Apostar por lo local, apostar por el territorio, apostar por la lengua propia, me parece que es una actividad, una propuesta súper interesante, ¿no? Y entender que el especismo se articula con otro sistema de opresión que perpetuamos y que permitimos, ¿no? El tema de me parece urgente, ¿no? Me parece urgente, lo traigo urgente hoy porque así lo he vivido esta semana por estas circunstancias, ¿no? El racismo en los espacios, en las narrativas, en las personas veganas, el patriarcado campando sus anchas, el machismo, agresiones, la misoginia, ¿no? Y como es a todas, ¿no? El capacitismo, ¿no? También mucho capacitismo. Creo que es interesante replantear, pausar, conversar y profundizar, ¿no? Y escuchar a quien nos dice. Y bueno, hasta aquí. Espero que haya muchas preguntas porque es la parte más divertida. Bueno, muchas gracias, Melinda, por pedazo de charla. Yo también espero que vayan ahí surgiendo preguntas. Como he dicho antes, va a haber un poco más de margen, o sea que animaros que yo se las lanzo a Melinda y vamos hablando de ello. Bueno, Melinda, eso, muchísimas gracias por tu intervención. Creo que ha sido súper interesante. Espero que en estas jornadas haya servido al menos para sumar unos pocos de esos matices, ¿no?, que necesitamos en el movimiento. Y bueno, pues un poco para preguntarte, quería a ver si nos puedes contar un poco de cómo está el movimiento antiespecista canario, a ver si encuentras pues alguna diferencia con el Estado, cómo estáis trabajando, o igual con qué otros movimientos sociales tenéis pues más alianzas o cómo estáis funcionando ahora mismo. Bueno, no sé si al comienzo lo dije, porque se me va, pero bueno, yo ahora mismo participo del espacio del colectivo Liberación Animal Gran Canaria. Mi visión, mi perspectiva, ¿no? Por supuesto, como comento, ¿no? Venimos trabajando, yo creo que se está generando un movimiento antiespecista cada vez más fuerte, ¿no? Además, me parece súper interesante porque existen en Canarias, en nuestras 7 islas, varios santuarios animales, ¿no? Que es algo que me parece súper interesante, ¿no?
el santuario Vegan Point en la isla de La Palma, la finca Arcadia, que es un santuario en Tenerife, o The Animal Academy en Fuerteventura, ¿no? Llevados por gente canaria, ¿no? Me parece que es súper interesante, ¿no? Estamos, digo, creo que se está forjando un movimiento antiespecista cada vez un poco más amplio, ¿no? Hace un par de años surgió el boom, podría decir que surgió el boom, por colectivos diversos, colectivos internacionales, ¿no? Que se fueron generando aquí, pero se han ido generando otros espacios alternativos, ¿no? Colectivos de base, de ahí nace Liberación Animal Gran Canaria, ¿no? También existe el colectivo Voces Animalistas, ¿no? Que lleva bastantes años trabajando aquí en la isla de Gran Canaria, ¿no? Que es de donde yo puedo hablar. Y bueno, desde siempre un movimiento animalista en general, creo yo, bastante fuerte, ¿no? Digo animalista porque a lo mejor no hay una profundización tan grande en lo que es el especismo, pero sí un movimiento animalista de recorrido, ¿no? Contra, por ejemplo, de hecho, está en el Parlamento, ¿no? Decidiéndose en estos espacios políticos, ¿no? Pero la prohibición de los circos con animales en Canarias, ¿no? Eso es un logro del movimiento animalista y del movimiento antiespecista, ¿no? Que se pueda conseguir, ¿no? Está pendiente de aprobación, esperemos que sí. O el hecho de trabajar por erradicar peleas de perros, peleas de gallos, fomentar la adopción, etcétera, ¿no? Como digo, a lo mejor no es tan explícitamente antiespecista, pero bueno, es un recorrido animalista y de unos años para acá un movimiento antiespecista que viene fuerte, creo yo, ¿no? Y que buscamos, por lo menos de liberación animal, adaptarnos al territorio, ¿no? A nuestras circunstancias y a nuestra mirada canaria, ¿no? Vale, pues te pregunto también, bueno, súper interesante. Primero espero seguir teniendo noticias del movimiento canario y cómo se estructura, igual para conocernos más mutuamente, ¿no? Que a veces pues no tenemos idea, ¿no? De lo que está pasando en el movimiento antiespecista a nivel de Estado, no nos conocemos entre nosotras y me alegro de que haya estos puntos de encuentro. Te iba a preguntar que, bueno, yo creo que a lo largo de toda la charla en realidad has respondido esta pregunta, ¿no? Pero estas cosas que a veces hace falta como repetir. Entonces, te iba a decir que nada más publicar el programa de las jornadas, solo con ver los títulos, ¿no? Ya recibimos comentarios de más de una persona que decían algo así como que estábamos mezclando política de cosas de humanos con animales, ¿no? Entonces, a ver si podrías darle una respuesta a eso. Sí, es muy común, ¿no? Muchas veces parte de la ignorancia, muchas veces parte de una idea deliberada, ¿no? Pero que se puede responder, ¿no? Es que política, cuando hablamos de política, normalmente en el común de la sociedad parece que política es hablar de partidos políticos, ¿no? Es hablar de, bueno, los que no lo voy a mencionar, ¿no? Parece que solo hablar de partidos políticos. Pero la política lo es todo, ¿no? La política es el conjunto de decisiones y de trabajo que hacemos en las sociedades, ¿no? Entonces, cuando en estas jornadas me parecen súper interesantes, precisamente por eso, ¿no? Por profundizar marxismo, en este caso, la propuesta que traje yo, capacitismo, ¿no? No se mezcla la política con otra. No se puede mezclar algo que ya está mezclado, ¿no? Esa sería la respuesta fácil, ¿no? Necesitamos profundizarnos. Es incómodo, sí, es incómodo, ¿no? Porque a lo mejor nos puede hacer plantearnos que los planteamientos que tenemos, aunque seamos veganos o veganas, pues a lo mejor no están en consonancia con los objetivos que queremos, ¿no? Pues esta es mi vicio particular, ¿no? Si queremos que haya liberación animal, tiene que haber liberación humana. Y si queremos liberación humana, tenemos que saber cuáles son los sistemas opresivos que impiden que haya liberación humana, ¿no? Y tenemos que saber que el capital se nutre de la explotación especista, ¿no? Que no es neutral, no es casualidad que los animales estén en los mataderos, ¿no? No es casualidad que hayan miles de animales hacinados en espacios pequeños, ¿no? Porque se tiene mayor beneficio, ¿no? Eso es política, ¿no? Hay que reconocer que nos va a dar incomodidad, por lo que te digo, porque podemos confrontar nuestras propias ideas con los objetivos que queremos, ¿no? Y darnos cuenta que el veganismo no es solo comer lentejas o hacer tofu a la plancha, ¿no? O no ir a un parque zoológico.
es mucho más que eso, ¿no? Y que como digo, ¿no? Es una estructura, los animales necesitan respuestas estructurales a todas las instituciones y estamentos que los están violentando, ¿no? Entonces, no se puede mezclar algo que ya está mezclado, ¿no? De hecho, tendríamos que mezclarlo más, incluso, porque son creo yo, creo, pocos los espacios en los que confluimos, ¿no? En los que decimos, oye, esto está pasando, ¿no? En los espacios de izquierda, ¿no? ¿Qué tiempo se dedica a hablar de los animales, ¿no? Probablemente nulo, ¿no? Me parece que la apuesta de estas jornadas es genial, ¿no? Entonces, no se puede mezclar algo que ya está mezclado, ¿no? Y haría falta incidir más en ello incluso, para poder incorporar perspectivas que sean, que sean estratégicamente incluso viables, ¿no? Por lo que digo, si yo quiero unos objetivos o si colectivamente pretendemos unos objetivos, tendremos que saber qué es lo que nos va a impedir o dificultar que estos objetivos se consigan, ¿no? Y profundizando, por ejemplo, que fue lo que más me gustó, ¿no? La perspectiva marxista, ¿no? Pues a lo mejor tendremos que saber qué papel tiene el capital en esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, o sea, cómo vamos a mezclar lo que ya está mezclado, ¿no? Sobre todo a la hora del análisis. Y yo creo que igual lo que falta es eso que dices tú, que ahora lo que nos falta mezclar de verdad es la respuesta a eso, ¿no? Que estaría guay que aprendiésemos unos de otros para mezclarnos y poder trabajar juntas en dar a esa respuesta opresiva del sistema. Totalmente. Bueno, están por aquí. Yo creo que a preguntas no se anima nadie, pero que qué interesante todo. O sea que, pues lo mismo digo. Y te voy a hacer una pregunta igual un poco más complicada. A ver a ver qué te parece. Te iba a preguntar que, pues teniendo en cuenta esto de que el veganismo no es fácil y sobre todo no es fácil para todo el mundo por igual, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que debe seguir siendo un reclamo central en el movimiento de liberación animal? O a ver si hay maneras de generar un discurso más interesante. O sea, porque el veganismo yo creo que ha estado siempre como, pues eso, la primera petición del movimiento, ¿no? Para dejar de explotar animales, pero tú hablabas de formas más colectivas. Entonces, no sé, a ver qué me puedes responder. Ah, pregunta intensa. A ver cómo puedo responder. Bueno, responder. ¿Qué te puedo aportar a esta reflexión que has hecho, no? Es complejo, ¿no? Es complejo. Yo creo que el veganismo, bueno, creo, ¿no? La definición del veganismo es clara, ¿no? Creo que es la parte individual que podemos llevar a cabo en mayor o menor medida, mejor o peor, para asumir estas ideas, ¿no? Quiero decir, yo asumo, integro, entiendo que no quiero violentar, no quiero que se violenten a cerdos, vacas, etcétera, ¿no? Y asumo mi parte en este caso es dejar de consumirlos, dejar de montarlos, dejar de usar sus pieles, ¿no? Lo que a veces siento puede ser real o no, habrá que ver, ¿no? Es hasta qué punto nos quedamos en el veganismo, nos quedamos en la parte individual y nos alejamos de articular respuestas colectivas y sistémicas. Creo que un ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, estas etiquetas individuales, ¿no? Yo es que soy flexitariano, soy pescateriano, soy X, ¿no? Que es como una, quiero decir, asumir que el compromiso que tú puedes adquirir a nivel individual puede ser más o menos fácil, más o menos complejo, está guay. Ahora, crear etiquetas al gusto, despolitizar, sacar del contexto de la matriz lo que es el veganismo, es un error, ¿no? Entonces, es lo que decía, ¿no? No tengo datos para decir, mira, pues es un error decir esto, hacer la primera reclama del veganismo o no es un error, ¿no? La compañera Daniela Romero Warhol, que es psicóloga, que creo que hace un trabajo muy, muy interesante por los derechos de los animales, trabaja mucho de estas temáticas, ¿no? El tema del nombre, las etiquetas, las opciones veganas, cómo esas opciones veganas pueden facilitar o no facilitar que los animales sean liberados, ¿no? Yo creo que lo interesante sería abordar todas las líneas, ¿no? Creo que si tenemos, en el caso de la alimentación, por ejemplo, tenemos alternativas accesibles económicamente, culturalmente, gastronómicamente, podemos facilitar que la gente deje de consumir los animales, ¿no? Pero también necesitamos estrategias a nivel institucional
para que, yo qué sé, cuando hablamos, por ejemplo, de bienestar animal, ¿no? Para sacar a los animales del matadero, ¿no? Creo que lo interesante es que nos planteemos una estrategia con muchos frentes, ¿no? Que no tenemos que hacer todas lo mismo, no tenemos que estar todas difundiendo el veganismo a través de cuestiones culinarias, ¿no? También necesitamos propuestas políticas, ¿no? Necesitamos, incluso necesitamos entender que la cuestión animal no se reduce, aunque son números que se nos van de la mente de lo grandes que son, no es solo la cuestión alimenticia, ¿no? Lo estamos viendo en el caso de Vivotecnia en Madrid, ¿no? En este caso para experimentación animal, los animales siguen dentro, ¿no? El veganismo es para que le difundamos a la gente, oye, mira, hay que fijarse, hay que apostar por productos que no experimenten en animales. Pero es que además en este caso necesitamos una intervención ya, esos animales siguen dentro, necesitamos responsabilidades políticas, responsabilidades empresariales, ¿no? Y no se está viendo, ¿no? Y además lo que van a conseguir es que, o lo que quieren conseguir es que nos olvidemos del tema, ¿no? Que pase el tiempo y nos olvidemos, ¿no? Entonces, creo que se puede trabajar desde todas las perspectivas, ¿no? Con todas las estrategias. Creo que no te respondí, yo añadí más cosas, pero bueno, ahí lo dejamos. Añadir más cosas siempre está bien. O sea que, bueno, entonces una respuesta de múltiples frentes, ¿no? Por lo que te he entendido. Me quedo también con la referencia de Daniela Romero Warhol, creo que has dicho, Sí, para leer más sobre el tema. Y no sé, para terminar, no veo más preguntas, voy a esperar un poquito por si acaso, pero para terminar, no sé si quieres dar alguna referencia de contenido pues para gente que esté interesada en el tema, no sé, libros, webs, incluso contactos con tu colectivo, lo que se te ocurra. sí. Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta. Bueno, yo pertenezco ahora mismo al grupo Liberación Animal Gran Canaria. Claro que siempre está bien, pues, un poco conocer lo que comentabas tú, ¿no? ¿Qué se hace en otros territorios? Y bueno, a nivel lecturas, personas que para mí son referentes, ¿no? Por un lado, Katia Faria, ¿no? Filósofa, activista por los derechos de los animales. Tiene muchos artículos en Pícara Magazine, que es una revista online feminista, con mucho contenido variado y un contenido antiespecista muy interesante. Katia Faria creo que hace escritos muy interesantes, reflexiones muy interesantes sobre el tema, ¿no? Como cómo compaginar, cómo mezclar feminismo y antiespecismo, ¿no? O feminismo de una óptica antiespecista o antiespecismo de una óptica feminista, ¿no? Katia Faria, Daniela Romero Warhol, ¿no? Este libro que comentaba, ¿no? De estas dos hermanas afroamericanas, ensayos sobre, espera que te lo leo porque si no más, ensayos sobre veganismo negro, feminismo y cultura pop, ¿no? Está en internet. También, por supuesto, que soy fan, la editorial 824 Ediciones, editorial española, ¿no? Tengo aquí el libro Veganismo en un mundo de opresión, ¿no? Este libro es una propuesta colectiva, ¿no? De Estados Unidos, lo coordina Julia, una mujer racializada en Estados Unidos, y bueno, 824 lo ha traducido al español, y es un libro súper interesante porque son reflexiones colectivas, lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Mucha gente racializada que hace su aportación al veganismo y a la liberación animal desde sus perspectivas, ¿no? Y desde las problemáticas que ven, ¿no? Otro libro muy interesante que me parece en esta línea es el libro también de 824, Los animales son parte de la clase trabajadora. Me parece muy interesante para entender o conocer el contexto histórico también de la relación colonial entre el consumo de animales y la explotación de los animales, ¿no? Y la ocupación de los territorios, ¿no? De los territorios del sur, ¿no? No es casualidad. No es casualidad que se esté deforestando el Amazonas para plantar soja para ganado, ¿no? No es casualidad. Creo que ahí tenemos como los comienzos históricos, ¿no? Y sobre todo al final, eh, esas referencias que tengo ahora mismo que me vienen a la cabeza, ¿no? Pero apostar, perdón, apostar por no seguir siempre a la misma gente, no escuchar siempre los mismos discursos, ¿no? No seguir sin voz crítica, un momento, mi perra, cosas del directo, no seguir siempre los mismos discursos o las mismas ideas. Ser capaces de escuchar a quien tenemos cerca, a quien tenemos delante, ¿no? Creo que sería la reflexión final.
Nada, tranquila, tranquila. Te reclama. Bueno, pues nos quedamos con las referencias que nos ha dado Melinda. Nada, no te preocupes. Esto es lo que tiene convivir con otros animales, la familia. Claro. Bueno, pues nada, con esto en realidad nos despedimos. No hay ninguna pregunta más, ahora sí, comprobado. Entonces, pues muchísimas gracias, un abrazo y espero que sigamos en contacto. Y muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación y por la propuesta, de verdad. Genial, bueno, pues nos vemos. Adiós.